En Hechos capítulo 17 vemos lo que sucedió en el Areópago de Atenas. En el versículo 31 la Biblia dice: por cuanto ha establecido, está hablando del Señor. Pablo está hablando del Señor y le está diciendo a ellos que el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el verso 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No le cabía en la cabeza. Ellos dijeron: este hombre lo que está es loco. Este hombre lo que tiene, quién sabe qué en la cabeza. Este hombre lo que está es alucinando. Esto no puede ser. Entonces el cuerpo no es inferior al alma. Dios creó al hombre en su totalidad, cuerpo y alma, en una unidad real. Dicho de otra manera, el cuerpo no es inferior al alma. Si así fuera, si el cuerpo fuera inferior al alma, la segunda persona de la Trinidad nunca hubiera asumido la naturaleza humana para venir a la tierra. No iba a coger algo en lo cual él viniera y fuera algo que no tuviera realmente un valor delante de la presencia del Señor. Entonces tenemos que decir que es el hombre y no solamente el alma quien es inmortal, porque el hombre y su cuerpo y todo su ser es inmortal, y de eso es que la palabra de Dios da fe. La Biblia lo deja ver claramente. Tenemos que entenderlo y creerlo. El hombre no está completo sin el cuerpo. Si él no tiene el cuerpo, no está, aleluya, realizado. Por eso es que el Señor habla acerca de que necesitamos, aleluya, entrar en la resurrección. La verdad bíblica nos dice lo siguiente: que el cuerpo no es una tumba para el alma como pensaban los griegos, sino que la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esta es la gran verdad de la palabra. Dios escogió algo bueno, que el hombre lo ha convertido en algo malo. Porque cuando Dios hizo el hombre, la Biblia dice que Dios vio que todo lo que había hecho, todo era bueno. Y dentro de ese bueno que Dios había hecho, estaba el cuerpo del hombre. Entonces no es la tumba del alma. El cuerpo es el templo. Oye esto, es donde Dios quiere morar, es donde Dios quiere andar, es donde Dios quiere estar, es de donde Dios quiere proyectarse a la humanidad, para que vean que hay un Dios que puede hacer cambios reales, genuinos y verdaderos en los seres humanos. Ahora mira 1 Corintios. Pablo le escribe a esta iglesia porque ellos tenían muchos conceptos griegos y comenzó a enseñarles sobre esta verdad. En el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16, Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Comenzamos aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Inmediatamente lo primero que Pablo le dice: tu cuerpo es templo de Dios. Y si el cuerpo es templo de Dios, ese templo tiene que estar en santidad. Debe estar en pureza, debe estar limpio. El templo de Dios no puede ser cogido y arrastrado en todos los vicios y la suciedad y la inmundicia que se encuentra en el mundo, que es lo que el diablo quiere hacer, para hacer que tú ofendas a Dios por tomar el cuerpo del Señor y usarlo para la droga, usarlo para el licor, usarlo para la suciedad, usarlo para la fornicación, usarlo para, hermanos, relaciones sexuales de gays, de homosexuales pervertidos y sucios, usarlo para hacer cosas que hay mente, que no se les ocurre pensar las cosas que hacen con ese cuerpo, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando la gente no usa el cuerpo para que se llene del Señor, para que el Señor tome posesión de ese cuerpo como templo de Dios, entonces los demonios vienen y se meten ahí, porque son seres espirituales que están buscando meterse en cuerpo para proyectarse a través de ellos. Si no estás lleno de Dios, te llenas del diablo. Si no estás lleno de la presencia del Señor, te llenas de presencia de espíritus inmundos, sucios y depravados. Y esos son los que hacen que la gente se proyecte como se proyecta, porque no tienen a Dios adentro, sino que tienen al diablo adentro. Entonces 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ellos no lo sabían, como tal vez tú que me estás escuchando no lo sabes. En el capítulo 6 de 1 Corintios,
versículo 19, se nos habla de que somos templo de Dios y Dios quiere morar en nosotros. Pero si tú no dejas que Dios more, si tú no recibes al Señor, si no te pones en la mano de Dios, Dios no puede vivir dentro de ti. Eso es lo que significa morar. Dios quiere vivir dentro de ti. Mírame capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19. Observa lo que Pablo dice. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice él, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo, aleluya, es pertenencia directa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El hombre no está completo sin su cuerpo. Para poder, hermano, disfrutar de la inmortalidad, se tiene que experimentar una transformación por medio de la resurrección. Entonces es claro y evidente que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan lo que es la resurrección del cuerpo. En el Antiguo Testamento se menciona, que es el texto que leímos en Isaías, se menciona proféticamente, oye esto, lo que es la resurrección, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como un hecho real que tenía que acontecer en el tiempo y en la historia. Si leemos Salmos capítulo 16, y en el versículo 10 lo dice el salmista en forma profética, hablando de nuestro Señor Jesús, que Él no quedaría en la tumba, sino que Él resucitaría de los muertos. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces está hablando directamente de que el Señor va a levantar al Señor de los muertos, o sea, lo va a resucitar. Cuando el apóstol Pedro habla el día de Pentecostés, Pedro confirma que este salmo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo aplica directamente, dando a entender de que ellos comprendían que el salmo estaba hablando de la resurrección del Señor Jesús, dando a entender con esto que toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se enseña que habrá resurrección del cuerpo. En Hechos capítulo 2, versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro citó el mismo Salmo 16, versículo 10. En el capítulo 2, de hecho, ahora en el versículo 31, observa lo que dice Pedro. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, está diciendo, lo que dijo el salmista es una visión que Dios le dio de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo con las palabras, no dejarás mi alma en el Hades. Viéndolo antes, dice Pedro, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces quiero que veas esto, quiero que comprendas la prenda de garantía de que los cristianos resucitarán en la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza de que el Señor nos resucitará a nosotros. Pero el hecho de que Él resucitó es más que evidente, es más que prueba de que como Él resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos de los muertos. Voy a ir terminando por aquí. 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice ahí la palabra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice acá, primicia de los que durmieron es hecho. Dando a entender que Él resucitó y nosotros resucitaremos también con Él. Entonces la palabra primicias, de que habla el texto sagrado, en el griego es la palabra aparche. Significa la primera parte de la cosecha, que garantiza su eventual consumación. O sea que si el Señor resucitó, porque vuelve y lo dijo, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él es el primero, dando a entender que como Él resucitó, también los cristianos después del primero seguimos nosotros como aquellos que serán resucitados, porque eso es lo que significa la palabra primicia. Entonces Cristo es llamado el primogénito de los muertos. Él es el único que ha resucitado realmente de los muertos, pero es llamado el primogénito. Cuando se habla de un primogénito significa que después de Él vienen otros también. Colosenses capítulo 1 verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, dice aquí la palabra, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si el Señor es el primogénito de los que han resucitado de los muertos, eso indica que como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Primogénito en el griego, prototokos, que significa que el hecho de que Cristo sea llamado el primogénito de los muertos indica que aquellos que son sus hermanos y hermanas también resucitarán de los muertos. Entonces, si Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano, todos los cristianos que tengan el Espíritu Santo serán resucitados también, todos los que tengan el Espíritu Santo. Y voy a llevarte aquí para terminar a Romanos capítulo 8 versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oye lo que dijo Pablo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, es decir, te volverá a dar vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de Cristo mora en mí, el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos levantará a cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que recibamos la promesa del Espíritu Santo, y por eso es que el Señor le dijo a la iglesia: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él no quiere aparecer y que tú que creíste pero que no recibiste el Espíritu Santo jamás sea levantado de entre los muertos y no te levantes para ir a la presencia del Señor. El que no tiene el Espíritu Santo, como dice la Sagrada Escritura, y de eso hablaremos después, no se levantará o no irá a recibir al Señor en el aire, porque el combustible que te levantará para moverte de esta tierra a los cielos, al aire, a recibir al Señor, se llama Espíritu Santo. Yo voy a quedar hasta aquí en este instante. Que la palabra haya sido de bendición, que Dios te bendiga ricamente. Síguenos escuchando, viendo, recibiendo los estudios, y estaremos nuevamente en este lugar en una próxima emisión del estudio de la palabra. Dios te bendiga ricamente. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó.